Arruiné los sueños de mi esposo egoístamente, ahora me reemplazo y estoy sola. Si pudiera retroceder el tiempo, lo haría sin dudar. Si pudiera enfrentarme a la versión de mí misma que arruinó todo, le suplicaría que pensara mejor sus decisiones. Pero no puedo. Y ahora, lo único que me queda es contar mi historia. Mi nombre es Luna, y esta es la confesión de cómo mi egoísmo destruyó los sueños de mi esposo, el hombre que más me amó en la vida. Y de cómo él siguió adelante, sin mí. Nunca pensé que Eduardo podría dejarme. Siempre creí que, sin importar lo que pasara, seguiríamos juntos. Pero estaba equivocada. Porque cuando alguien te ama de verdad, cuando te entrega su confianza, cuando te permite ser parte de sus sueños, y tú pisoteas todo eso sin pensar en las consecuencias, esa persona se cansa. Y Eduardo se cansó de mí. Ahora, lo veo desde lejos, viviendo la vida que siempre quiso, con la mujer que yo nunca supe ser. Y yo solo tengo mis arrepentimientos. Pero para entender cómo llegué hasta aquí, tengo que contarles cómo empezó todo. Conocí a Eduardo en la universidad. Él estudiaba medicina, yo literatura. Éramos completamente diferentes, pero de alguna manera, encajábamos a la perfección. Eduardo tenía un sueño claro, convertirse en un cirujano reconocido y ayudar a personas en los casos más difíciles. Desde que lo conocí, supe que él no era como los demás. No bebía hasta perder la cabeza en fiestas, no se distraía con cosas sin importancia. Mientras otros se quejaban de los exámenes y las largas noches de estudio, Eduardo simplemente sonreía y decía, esto es lo que quiero hacer con mi vida. Y yo lo admiraba. Nuestra relación comenzó de forma sencilla. Nos conocimos en la cafetería de la universidad cuando accidentalmente tomé su café pensando que era el mío. Me miró con una ceja levantada, pero en vez de enojarse, se rió. Si necesitabas cafeína, solo tenías que pedirla. Me sonrojé tanto que quise desaparecer. Ese fue nuestro primer encuentro, y desde ahí, poco a poco nos fuimos acercando. Pasábamos horas hablando de todo. Me encantaba escuchar cómo describía sus estudios con tanta pasión. Y él, a su vez, parecía fascinado por la forma en la que yo veía el mundo a través de las palabras. Nos enamoramos sin darnos cuenta. Y cuando nos graduamos, nos casamos. Fue la mejor decisión de mi vida, y también la peor, porque no supe estar a la altura de lo que el amor realmente significaba. Los primeros años de matrimonio con Eduardo fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Vivíamos en un pequeño departamento en la ciudad, cerca del hospital donde Eduardo hacía su residencia. Yo había conseguido un trabajo como editora en una editorial, algo que me gustaba, pero no me apasionaba tanto como la medicina lo apasionaba a él. Ese era el punto clave en nuestra relación. Eduardo vivía por su sueño. Todo lo que hacía giraba en torno a su carrera, a su deseo de ser el mejor. No importaban las horas de sueño que perdiera, las comidas que se saltara o las veces que tuviera que cancelar planes conmigo. Para él, salvar vidas era lo más importante. Al principio, yo lo entendía. Lo veía llegar agotado después de un turno de 16 horas, con ojeras marcadas y un caminar pesado, pero con los ojos brillando porque había aprendido algo nuevo. Me contaba cada detalle de sus cirugías, de los casos que lo impresionaban, de los médicos que admiraba. Yo sonreía, lo abrazaba y le decía que estaba orgullosa de él. Pero poco a poco, empecé a sentirme desplazada. Era como si yo estuviera en segundo plano, como si Eduardo estuviera casado con su carrera en lugar de estar casado conmigo. Las noches en las que llegaba tarde se hicieron más frecuentes. Las cenas que planeábamos se convertían en platos fríos esperándolo sola en la mesa. Las conversaciones se redujeron a mí preguntándole cómo estuvo su día, y él respondiendo con monosílabos porque estaba demasiado cansado para hablar. Yo trataba de no quejarme. Sabía que su carrera era difícil, que necesitaba mi apoyo. Pero en mi interior, algo se revolvía con resentimiento. ¿Qué había pasado con el Eduardo que se emocionaba por verme? ¿Con el Eduardo que me dedicaba tiempo sin que yo tuviera que pedírselo? Y lo peor era que me odiaba por sentirme así. Porque sabía que Eduardo no hacía nada con mala intención. Él no me ignoraba porque ya no me amaba, sino porque estaba luchando por su futuro, por el futuro que habíamos planeado juntos.
Pero los sentimientos no siempre son racionales. Y el resentimiento, cuando se deja crecer, se convierte en algo peligroso. A medida que pasaban los años, la distancia entre nosotros se hizo más evidente. Yo lo amaba. De verdad lo amaba. Pero no podía evitar sentir que cada vez ocupaba un espacio más pequeño en su vida. La inseguridad se fue instalando en mi cabeza. ¿Y si Eduardo se daba cuenta de que yo no era suficiente? ¿Y si en su mundo de médicos brillantes, mujeres inteligentes y ambiciosas, encontraba a alguien mejor que yo? Yo no era parte de su mundo. Mientras él estaba en el hospital lidiando con decisiones de vida o muerte, yo estaba en mi oficina, corrigiendo errores gramaticales en manuscritos que probablemente nadie leería. Me miraba al espejo y me preguntaba, ¿realmente Eduardo me necesita? ¿O solo sigo aquí porque es lo más cómodo? Lo peor es que no tenía a nadie con quien hablar de esto. Mis amigas me decían que era normal que un matrimonio cambiara con el tiempo, que Eduardo seguía siendo un buen hombre. Y tenían razón. El problema no era él. Era yo. Pero en lugar de enfrentar mis inseguridades, las dejé crecer. Verán. Desde el primer día en la universidad, supe que él no era como los demás estudiantes de medicina. No era de los que estudiaban solo para aprobar, él quería entenderlo todo, ser el mejor en lo que hacía, no por ego, sino porque sabía que algún día su conocimiento significaría la diferencia entre la vida y la muerte para alguien. Cuando comenzó su residencia, trabajaba jornadas interminables. Hacía turnos de 24 horas en el hospital, dormía en sillones incómodos, se alimentaba de café y barras de proteína. Pero nunca se quejaba. Nunca decía estoy cansado o no puedo más. Al contrario, cada día volvía a casa con nuevas historias, con una emoción en su voz que demostraba lo mucho que amaba lo que hacía. Me contaba sobre los pacientes que había atendido, sobre los diagnósticos difíciles que había logrado resolver, sobre las cirugías que presenciaba con ojos brillantes de emoción. Yo lo escuchaba, a veces con interés genuino, otras veces fingiendo que no me molestaba que su trabajo se hubiera convertido en su prioridad. Porque mientras Eduardo vivía su sueño, yo sentía que el mío se apagaba. No porque él me lo impidiera, sino porque yo misma no sabía qué hacer con mi vida. Veía su pasión y me preguntaba, ¿y yo? ¿Cuál es mi propósito? Pero en vez de buscar una respuesta, dejé que la envidia y la inseguridad creciera en mi interior. Y cuando Eduardo recibió la oportunidad de su vida, en lugar de apoyarlo, hice lo imperdonable. El día en que Eduardo recibió la noticia, yo debería haber estado feliz por él. Debería haberlo abrazado, besado y celebrado como la esposa que alguna vez prometí ser. Pero en lugar de eso, sentí un nudo en el estómago. Era una tarde como cualquier otra. Yo estaba en la sala, revisando un manuscrito aburrido, cuando Eduardo entró por la puerta con una expresión diferente. Su cansancio habitual seguía ahí, pero había algo más. Sus ojos brillaban con emoción contenida. «Oh Luna», dijo, sin poder disimular su entusiasmo. «Sí». Dejé el manuscrito a un lado y lo miré. Eduardo respiró hondo antes de continuar. «Me han ofrecido un puesto en uno de los mejores hospitales del país. Es una especialización en cirugía de trauma. Solo eligen a 3 médicos cada año, y me eligieron a mí». Lo miré, procesando cada palabra. «Eso es increíble», dije, obligándome a sonreír. «Lo es», asintió él. «Es un programa de 2 años. Aprendería de los mejores, trabajaría con casos de alto impacto, sería un gran paso para mi carrera». 2 años. Ese detalle se clavó en mi pecho como una espina. «¿Dónde es?», y pregunté, temiendo la respuesta. «En otro estado», dijo, con cautela. «Pero podemos hablarlo. No quiero tomar ninguna decisión sin ti». Yo asentí lentamente, aunque por dentro mi cabeza iba a 1000 por hora. Si Eduardo se iba, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Qué pasaría conmigo? Esa noche, mientras Eduardo dormía, yo permanecí despierta, dándole vueltas a la situación. Habíamos construido una vida juntos, con planes, sueños y promesas. Y ahora, él quería dejarnos todo atrás. Sabía que no lo hacía con mala intención.
Eduardo nunca había sido egoísta. Siempre había puesto su carrera en primer lugar, sí, pero en su mente, todo lo que hacía era por nosotros. Pero yo no lo veía así. Yo veía su oferta de trabajo como una prueba. Una prueba de que, al final, su mundo y el mío eran demasiado distintos. Porque mientras él tenía un camino claro, un propósito definido, yo solo existía en las sombras de su vida, sin nada que me hiciera brillar por mí misma. Si Eduardo se iba, ¿y si descubría que podía vivir sin mí? ¿Y si conocía a alguien que compartiera su pasión, alguien que lo entendiera mejor que yo? No podía permitirlo. No podía perderlo. Y entonces, en medio de mi miedo y egoísmo, tomé la peor decisión de mi vida. Aún recuerdo el momento exacto en el que tomé la decisión. No fue un arrebato impulsivo. No fue un error momentáneo del que luego me arrepentiría. Fue algo que planeé con calma, con cada pensamiento envuelto en el egoísmo de mi miedo. Me dije a mí misma que lo hacía por nuestro matrimonio. Que lo hacía porque Eduardo y yo debíamos estar juntos, porque nuestra relación no sobreviviría a la distancia, porque si se iba, lo perdería para siempre. Pero la verdad era más simple. No quería que Eduardo se alejara. No quería quedarme sola. No quería que él creciera mientras yo seguía estancada. Así que, cuando él salió temprano aquella mañana para su turno en el hospital, supe que era el momento. Esperé a escuchar el sonido de la puerta cerrándose detrás de él. Esperé unos minutos más para asegurarme de que no había olvidado algo y regresaría inesperadamente. Cuando todo estuvo en silencio, me levanté del sofá y caminé hasta su escritorio. Me temblaban las manos. No por culpa. No aún. Era la adrenalina, el miedo de ser descubierta. Eduardo no era de los que dejaban su computadora sin contraseña. Pero yo la conocía. Él confiaba en mí. La había ingresado muchas veces cuando me pedía que revisara un documento o descargara algo por él mientras se duchaba. Sus claves siempre eran variaciones de las mismas fechas: nuestra boda, el nacimiento de su hermana, el día en que adoptamos a nuestro primer gato. La ingresé con facilidad. La pantalla se iluminó. Navegué entre sus correos con el corazón latiéndome en la garganta. Busqué la carpeta de mensajes importantes, donde Eduardo guardaba toda la información relacionada con su trabajo. Ahí estaba. El correo del comité de selección del hospital que lo había elegido. Lo abrí y leí cada palabra con el estómago encogido. Estimado doctor Eduardo Ramírez, nos complace informarle que ha sido seleccionado para formar parte de nuestro programa de especialización en cirugía de trauma. Lo imaginé leyéndolo por primera vez, sintiendo la emoción recorrer su cuerpo, la validación de años de sacrificio y esfuerzo. Y en ese instante, algo dentro de mí gritó que parara. Que no lo hiciera. Que cerrar la computadora y enfrentar la realidad sería difícil, sí, pero que aún podía elegir el camino correcto. Cerré los ojos y apreté los puños. Mi corazón y mi mente libraron una batalla silenciosa. Pero la inseguridad fue más fuerte. El miedo fue más fuerte. Abrí un nuevo mensaje. Mis dedos se movieron sobre el teclado con una frialdad que me aterrorizó. Estimados, agradezco profundamente la oportunidad que me han ofrecido, pero después de una cuidadosa reflexión, he decidido declinar la oferta por motivos personales. Les agradezco su tiempo y consideración. Atentamente, Dr. Eduardo Ramírez. Leí y releí el mensaje. Lo corregí, lo pulí, lo hice sonar exactamente como Eduardo lo haría. Cuando estuve satisfecha, llevé el cursor hasta el botón de enviar. Mi dedo se detuvo. En ese momento, la culpa quiso asomar la cabeza. No hagas esto. Aún puedes cerrar todo y fingir que nunca lo intentaste. Pero otra voz en mi interior, la más egoísta, la más aterradora, susurró con calma. Si él se va, te dejará atrás. Y lo sabes. Hice clic. El correo desapareció en el abismo del Internet, llevándose con él los sueños de Eduardo. Sentí náuseas inmediatas. Por unos segundos, me quedé mirando la pantalla en blanco, como si el universo estuviera dándome la oportunidad de arrepentirme. Pero ya era tarde. No había marcha atrás. Me levanté,
cerré la computadora y la dejé exactamente como la había encontrado. Fui al baño y me miré en el espejo. Mis ojos estaban vidriosos, mi piel pálida. Todo está bien, me repetí a mí misma. Nadie lo sabrá. Eduardo nunca se enterará. La vida seguirá como siempre. Pero en el fondo, supe que algo en mí acababa de romperse para siempre. Y que tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. El día que Eduardo recibió la respuesta del hospital, supe que algo dentro de él se había apagado. Yo ya lo sabía, claro. Sabía que la carta falsa que envié lo había condenado a quedarse, que había asesinado en silencio su oportunidad de lograr todo por lo que había trabajado. Pero él no lo sabía. Él creía que la decisión había sido suya, y eso era lo peor. Cuando llegó a casa esa tarde, supe que algo no estaba bien incluso antes de que dijera una sola palabra. Eduardo solía tener una rutina cuando volvía del hospital. Aunque estuviera agotado, siempre me daba un beso en la frente, me abrazaba por unos segundos y me decía alguna anécdota rápida de su día. Algo breve, casi automático, pero que siempre estaba ahí. Ese día no hubo beso. No hubo abrazo. Ni siquiera levantó la mirada cuando cerró la puerta detrás de él. Dejó caer su maletín en el sofá y se quedó parado en medio de la sala, con los hombros tensos, mirando el suelo. Yo sentí como mi garganta se cerraba. Sabía lo que venía. ¿Eduardo? Pregunté con voz temblorosa. No me contestó de inmediato. Pasaron varios segundos en los que el único sonido fue el tic-tac del reloj de la pared. Entonces suspiró, se pasó una mano por el rostro y dejó caer el teléfono en la mesa. Rechace la oferta, dijo. Lo dijo en voz baja, como si aún no pudiera creerlo. Como si ni siquiera él entendiera por qué lo había hecho. Me obligué a fingir sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? Él negó con la cabeza. No lo sé, respondió con un susurro. No lo sé. Se sentó en el sofá con la mirada perdida. Tomé su teléfono con manos temblorosas y abrí el correo. Ahí estaba, su carta. La carta que yo había escrito en su nombre, mi estómago se retorció. Leí el mensaje como si fuera la primera vez que lo veía, como si no fuera la causante de todo esto. Eduardo, ¿estás seguro de que fuiste tú quien lo envió? Y pregunté, con la esperanza de que su mente se llenara de dudas, de que de alguna forma la verdad quedara enterrada. Pero él solo asintió lentamente. Sí, creo que sí. O frunció el ceño. No recuerdo haberlo escrito. Mi corazón latía desbocado. Por un momento, sentí miedo de que descubriera la verdad. Pero su mente estaba en otro lugar, se inclinó hacia adelante, frotándose el rostro con ambas manos. Y tal vez fue el estrés, tal vez, en el fondo, yo no quería irme, susurró. Y ahí lo vi, la duda, el sufrimiento. El inicio de su depresión. Eduardo era un hombre fuerte. Había enfrentado turnos agotadores, la presión de salvar vidas, el peso de una carrera que exigía sacrificios constantes. Pero esto era diferente. Esto no era una dificultad que podía superar con esfuerzo. Esto era el derrumbe de todo lo que había construido. Y lo peor era que no sabía por qué se sentía así, no podía entender su propio dolor, porque en su mente, él mismo se había saboteado. Se quedó en silencio el resto de la noche. Apenas tocó la cena. No vio televisión, no leyó un libro, no revisó su teléfono. Solo se quedó sentado, en silencio, mirando a la nada. Yo quería llorar, quería confesarlo todo. Pero no lo hice. En cambio, fui hasta él y me arrodillé frente al sofá, tomando sus manos entre las mías. Eduardo, todo estará bien, le dije, aunque yo misma no lo creía. Tal vez esto es una señal de que debes buscar algo mejor. Tal vez este no era el camino correcto para ti. Él no respondió. Solo me miró con una tristeza tan profunda que sentí que el aire me faltaba. Y no sé qué me pasa, Luna, susurró, con la voz quebrada. No sé por qué me siento así. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Lo abracé con fuerza, apoyando mi cabeza en su pecho, y sentí su respiración entrecortada, la forma en que su cuerpo se tensaba, la manera en que su alma se quebraba en mis brazos,
lo abracé porque no podía hacer nada más. No podía decirle la verdad. Solo podía sostenerlo mientras él se hundía en la desesperación. Oculté la verdad todo el tiempo que pude, pero la culpa es un parásito. Se aferra a la piel, al alma, a cada rincón de la mente. Se alimenta de los silencios, de las mentiras, de las miradas esquivas. Y, tarde o temprano, crece tanto que no se puede ignorar. Durante semanas, vi a Eduardo apagarse frente a mí. Ya no era el hombre apasionado que soñaba con salvar vidas, ya no tenía esa energía imparable que lo hacía brillar. Se convirtió en alguien que arrastraba los pies al caminar, que hablaba con voz apagada, que cada vez sonreía menos. Se esforzaba por seguir adelante, pero algo dentro de él estaba roto. Y yo sabía que era culpa mía. Intenté compensarlo de muchas formas. Preparaba sus comidas favoritas, lo abrazaba más de lo normal, le decía lo mucho que lo amaba con la esperanza de que eso aliviara el peso en mi pecho. Pero nada funcionaba. Porque el problema no era él. Era yo. Hasta que una noche, mientras estábamos en la cama, en la oscuridad, sentí que ya no podía soportarlo más. Eduardo respiraba lentamente a mi lado, con los ojos abiertos, sin poder dormir. Entonces lo supe, no importaba cuánto me esforzara por pretender que todo estaba bien, él nunca volvería a ser el mismo. Eduardo, tengo que decirte algo. Se giró hacia mí, confundido. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a colapsar. Me senté en la cama, temblando, y tomé aire varias veces antes de poder hablar. Fui yo. Él frunció el ceño. ¿Qué? Tragué saliva. No había vuelta atrás. Fui yo la que envió la carta de rechazo. Su expresión cambió en un instante. Su confusión se convirtió en incredulidad. Luego en horror. No, susurró, como si se negara a creerlo. Pero yo asentí con los ojos llenos de lágrimas. La escribí yo. Yo la envié. Nunca rechazaste el trabajo, Eduardo. Fui yo. El silencio que se hizo en la habitación fue insoportable. Él se quedó mirándome fijamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. ¿Por qué? Preguntó finalmente, con la voz quebrada. Yo solté un sollozo. Porque tenía miedo de que te fueras, de que me dejaras atrás, de que encontraras algo mejor que yo. Eso no era tu decisión. Y gritó, y su voz nunca me había sonado tan rota, tan llena de dolor. Se levantó de la cama de golpe, pasando las manos por su cabello en un gesto desesperado. Yo me arrodillé en el suelo, llorando. Lo siento tanto, Eduardo. No sabía qué hacer, tenía miedo. ¿Miedo de qué? Su voz temblaba. Yo nunca te habría dejado. Todo lo que hacía, todo lo que soñaba, lo hacía contigo en mente. Tú eras parte de mi vida, de mi futuro. Mi llanto se intensificó. No quería perderte. Eduardo rió con amargura, una risa sin alegría. Pues lo lograste, Luna. Me perdiste. Sus palabras fueron un cuchillo directo a mi pecho. Se quedó en silencio por unos segundos, con la mirada perdida, como si estuviera dándose cuenta de lo que realmente significaba lo que acababa de descubrir. Luego asintió lentamente, con una tristeza infinita reflejada en sus ojos. No puedo hacer esto. Eduardo, por favor. No, me cortó con firmeza. No hay vuelta atrás. Esto no es un error pequeño. No es algo que pueda perdonar. Me quitaste todo, Luna. Me quitaste mi oportunidad, mi sueño. Y lo peor de todo, me miró con el corazón roto, es que me quitaste la confianza que tenía en ti. Ahí supe que todo había terminado. El divorcio fue rápido. No hubo gritos ni pleitos por bienes. Eduardo solo quería alejarse de mí lo más pronto posible. Empacó sus cosas y se fue sin mirar atrás. La última vez que lo vi fue el día que firmamos los papeles, y su expresión era la de un hombre que había aprendido una lección demasiado cara. No importa cuánto ames a alguien, si esa persona destruye lo que eres, tienes que dejarla ir.
Pasaron los meses y supe que Eduardo finalmente aceptó otra oferta de trabajo en otro hospital, esta vez en otro país. Y, como si el destino quisiera castigarme aún más, también supe que encontró a alguien más. Una doctora. Una mujer brillante, apasionada, que compartía sus sueños. Una mujer que nunca habría cometido los errores que yo cometí. Y yo me quedé sola, con el peso de mi egoísmo, con la culpa devorándome por dentro. Arruiné los sueños de mi esposo por miedo a perderlo. Y al final, lo perdí de todas formas. Ese fue mi castigo. Y lo merecía.